Dios escribe sobre líneas torcidas y el médico larense Guillermo Vervins es un ejemplo de esa frase. De una tragedia que lo dejó atado a una silla de ruedas tras un atraco, saca fuerzas para seguir contando su historia y dejar claro que nada es imposible ante los ojos de Dios. A las 11 de la noche del domingo 28 de diciembre de 2008, Vervins tenía 3 impactos de bala que lo estaban desangrando. Ya había sido auxiliado en el ambulatorio del sur en Barquisimeto, pero por su gravedad fue trasladado a un colapsado Hospital Central Antonio María Pineda, donde no había un respirador artificial para mantenerlo con vida luego de una intubación. Con ayuda de sus compañeros de estudio de medicina, lo llevaron en ambulancia hasta la clínica Rasetti. Durante todo el trayecto sí sé todo lo que pasó, pues. Un compañero de clase, que es como mi hermano, Andrés Arteta, recuerdo, él buscó una ambulancia y me movieron. Bueno, por supuesto, al ser un 28 de diciembre, muchos pensaban que era en juego porque se estaban comunicando entre mis compañeros, pero otros sí fueron al hospital a ver si era verdad, porque decían que sí, que era verdad. Y luego él consiguió la ambulancia y me movilizaron a la Rasetti. Ellos llamaron entre ellos, buscaron el cupo, dijeron no importa. Después nosotros buscamos la manera, porque por supuesto en una clínica todo es más costoso. Llegué a la Rasetti y en ese momento sí ya no recuerdo. Recuerdo que ahí me recibió, o sea, entre las personas que reconozco, que recuerdo que me recibió Bartolomé, que es también un compañero de clase, Finisola, y me dijo: Guillermo, ya estás en la Rasetti. Y de ahí sí no recuerdo por qué me sedaron. Su pronóstico siempre fue reservado. En cada centro de salud en donde estuvo, los médicos no le daban esperanzas de vida. En los 3 sitios donde fuimos, en el momento del suceso, nos dijeron que no iba a sobrevivir. En el ambulatorio nos dijeron que no podían hacer nada por él, luego en el hospital nos dijeron que no podían hacer nada por él. Cuando llegamos a la clínica, que lo atiende una doctora, me llama a su consultorio después y después de revisarlo me dice: señor, su hijo no... Vaya haciendo los trámites porque su hijo no va a sobrevivir. Esa noticia fue una daga directa al corazón para Rómulo. Su padre se quebró a llorar por unos minutos, pero a la vez tenía que sacar fuerzas para informarle al resto de la familia, su esposa y sus 3 hijas. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que pensé en ese momento fue: ¿cómo le digo esto a mi esposa? Bueno, entonces hablé con Dios. Yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de hablar con él así como si fuera muy amigo mío, porque así lo considero además. Le dije: mira, pana, yo no le voy a decir esto a mi esposa. Yo no se lo puedo decir. Guillermo fue atendido por el doctor Jorge Vielma, neurocirujano, quien lo operó. Tras esa cirugía, su diagnóstico era cuadriplegia con espasticidad moderada, lo que significaba que iba a mantener una rigidez severa en brazos y piernas con cuello blando y débil. No iba a poder caminar e iba a tener dificultad para hablar. Me cambiaron una vértebra, el cuerpo vertebral de C5, y me colocaron un traqueostomo y estaba conectado en terapia intensiva a un respirador. A mí realmente no recuerdo que me hayan dado el diagnóstico como tal, porque ya yo sabía que era una lesión medular, y quien me lo dijo fue mi papá. O sea, mi papá me dijo, me lo confirmó, pues, es una lesión medular, y me acuerdo que él me dijo: y los médicos piensan que te vas a recuperar, que es cuestión de tiempo y te vas a ir recuperando. Entonces, yo en retrospectiva me doy cuenta que bueno, yo creo que eso no se lo dijeron a mi papá, que me iba a recuperar, pero él me dijo eso. Y eso me ayudó mucho a seguir luchando, a seguirlo intentando. Como decía, los médicos dan la información, tienen que dar la información veraz, y el receptor era yo. Entonces, cuando amaneció del 30 para el 31 de diciembre, 2 días después de la operación, el intensivista me dice: anoche Guillermo murió, pero lo revivimos. Estuvo como 20 segundos
Y precisamente por estar en una unidad de terapia intensiva tan buena, se pudo revivir. Y lo mismo sucedió el 2 de enero, o sea, 3 o 4 días después. El 2 de enero, día de cumpleaños de mi hija menor, de nuestra hija menor, también sucedió lo mismo. Dijo, no, ayer Guillermo volvió a fallecer y pudimos volverlo a revivir. Es decir, que fue una lucha no de un día, no solamente de la operación, sino de muchos momentos en los cuales, pensábamos que no. Y de hecho ocurrió, o sea, murió un par de veces, se dice fácil. Guillermo recibió una cadena de milagros, como dice su padre. Su familia siempre lo acompañó en todo momento y la comunidad universitaria de la UCLA se volcó a colaborar y a orar por su salvación. Al día siguiente ya estaba toda la comunidad universitaria, amigos de Guillermo, estudiantes que de repente no lo conocían personalmente, pero que tenían una referencia de él por lo que él significaba para la escuela de medicina, ¿no? Uno de los estudiantes más destacados, que había ayudado a muchísima gente con sus clases y preparaduría y esto. Miembro activo de la comunidad universitaria, grupo organizado, etc. Bueno, persona muy conocida en la universidad. Y esto estaba lleno de toda esa gente, ¿no? Incluso de profesores que le tenían mucha estima. Al transcurrir un mes de su hospitalización, Vervins pudo ser llevado a su casa y ahí fue donde se dio cuenta de su realidad. Sus padres comenzaron a hacer sus manos y pies. Tuvieron que acondicionar la casa, adaptar puertas para poder trasladarlo. Se instaló una unidad de cuidados internos en su hogar. También entre los compañeros de clase, recuerdo que organizaron maneras de buscar recursos para cubrir los gastos de la clínica. También se le pidió ayuda gubernamental. Ellos salieron en marcha y fueron también y se reunieron con las autoridades y también colaboraron. Yo creo que fue Dios, el Espíritu Santo, quienes me iluminaron para yo decirle esa frase a Guillermo en ese momento cuando íbamos en la ambulancia, que es decirle no te rindas. Yo se lo dije así, no te rindas, mi pana. Es la frase que pienso yo puede ayudar a las personas cuando transitan, cuando se les presenta un problema o un obstáculo muy grande. No te rindas, no te rindas. Sigue esforzándote, sigue luchando por lo que tú crees y sigue luchando por lo que necesitas además. Fue una situación sumamente difícil que nosotros comentábamos, entre amigos, ¿no? Esto, yo creo que si hay una persona que es capaz de darle la vuelta a esta situación y de salir de esto, era Guillermo, sin ninguna duda. Nosotros sabíamos que si hay una persona que no se iba a dejar vencer por esa situación y que era implacable ante la adversidad, era Guillermo. Nunca se rindió. Transcurrieron 2 años de rehabilitación para él en donde fue logrando pequeños cambios. Al principio solo podía mover la cabeza con mucha terapia, mucho esfuerzo y dolor, pudo recuperar la movilidad en sus brazos hasta los codos y la idea de seguir estudiando medicina comenzó a ser una llama de esperanza en su corazón. Y también pienso yo que una de las cosas que me ayudó muchísimo es la fe. Es decir, yo he venido de una costumbre de mucho arraigo de fe. Estudié en un colegio también católico, luego me cambié. Durante un periodo de tiempo estudié en un colegio adventista, luego otro colegio católico. Y luego desde el principio de mi juventud, fui bastante activo en la iglesia en un movimiento denominado Camino Neocatecumenal. Y bueno, esto pienso yo en retrospectiva que me ayudó de alguna manera. Me ayudó en el sentido de aceptar un poco las cosas como Dios había dispuesto que sucedieran y que yo sabía que si Dios disponía de alguna dificultad era porque tenía las herramientas necesarias para avanzar y para ir sobre ella.